Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poder compartir con cada uno de ustedes el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de inglés. Bienvenidos a cada uno de ustedes. En instantes en sus pantallas, ustedes van a poder observar el documento correspondiente a la a la tarea que ustedes tienen activadas ya para esta presente semana. Estamos en la semana número 3 de la clase correspondiente a inglés. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 1, vocabulary, y vamos a ver el subtema número 3 correspondientes a las horas en inglés. Vamos a ir viendo cómo se dicen cada una de las horas en inglés. Cuando es una hora en punto, es facilito. La mayoría de ustedes ya saben que simplemente se dice o'clock. Pero ¿cómo se dice cuando es horas cuarto, cuando faltan cuarto para una determinada hora o cuando es una hora y media? Cada uno de estos temas nosotros vamos a ir desarrollándole en el transcurso de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Eso quiere decir que ustedes tienen la facultad de investigar en caso que ustedes quieran aportar más sobre las respuestas que ustedes tienen que colocar en cada una de las interrogantes que se les ha planteado en la presente tarea. ¿Qué es lo que tienen que hacer para la presente semana? Recuerden que es solo lo que se encuentra en este documento marcado de amarillo. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer como tarea para la presente semana. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice, desarrolla las siguientes actividades. La primera dice, determine cómo se escribe las horas en punto. Facilito, ya les acabo de decir, ya vamos a ir viendo en la presente clase. La siguiente actividad dice, el término quarter past se refiere a cuánto, a qué se referirá quarter past. Ya vamos a ir viendo. La siguiente pregunta dice, el término half past se refiere a qué, se refiere a cuánto, qué hora es. Y la siguiente actividad dice, escribe a las siguientes horas. Tenemos la pregunta central que es, what time is it? What time is it? Y tenemos las siguientes horas. Tenemos 12 en punto, tenemos 4:15, tenemos 9:30, tenemos 10:47 y tenemos 4:01. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer ahí? Simplemente traducir al inglés. Tienen que traducir al inglés cada una de esas horas. Obviamente con la interrogante, what time is it? Regálenme solo un segundito nomás. Continuar. Listo, compañeros, gracias por su comprensión. Como les había estado mencionando, había estado ya planteándoles qué es lo que tienen que hacer. Ustedes tienen el siguiente grupo de actividades que ustedes tienen que hacer como tarea para esta presente semana. Primero dice, determine cómo se escribe las horas en punto. Luego, el siguiente punto dice, el término quarter past se refiere a qué. La tercera actividad dice, el término half past se refiere a qué. Y por último dice, escriba las siguientes horas. What time is it? Ponen en la pregunta, ese sí se traduce al español como qué hora es, what time is it, y obviamente contestan en función de las 12 horas cómo se escribe en inglés, en función de las 4:15 cómo se escribe en inglés, en función de las 9:30, en función de las 10:45, 47 y en función de las 4:01, cómo es lo que tienen que hacer. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer como tarea para la presente semana. Recuerden que es obligatorio que ustedes tienen que desarrollar la rotulación.
Tienen que hacer la rotulación siguiendo el esquema que ustedes tienen aquí. El esquema, obviamente, el nombre del colegio, en este caso ya es Unidad Educativa Benecer, eso está por cambiarse. En este caso, está equivocado lo que dice aquí Colegio de Bachillerato PCI. Ya no somos Colegio de Bachillerato PCI, somos Unidad Educativa. Somos Unidad Educativa Benecer. Tienen que colocar el nombre de cada uno de ustedes, el curso, la fecha, la materia, el tema de la tarea y por último la semana a la que pertenece esta tarea. Recuerden una vez más que todas estas actividades son 100% hechas a mano, no pueden hacer en ninguna otra actividad. Y obviamente una vez que ustedes hayan terminado, ustedes la pueden tomar una foto o lo pueden transformar en un documento PDF para que puedan subir correctamente a su aula virtual. En función del correcto desarrollo del contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 1 con el tema las horas en inglés correspondientes a la semana 3 de fecha 3 de marzo del 2025. De hecho, esta tarea permite entregas justamente desde el 3 de marzo. La fecha límite de entrega, o sea, la fecha final, la cual ustedes, hasta la fecha que ustedes pueden hacer una entrega de tareas, es hasta el 17 de marzo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 20 de marzo. Son los tiempos que ustedes tienen establecidos para el desarrollo de esta segunda actividad. Así que por favor sigan cumpliendo con cabalidad, con responsabilidad todas las actividades que se les va indicando periódicamente, paso a paso, cómo es lo que ustedes tienen que desarrollar. Una vez que se les ha indicado, se les ha presentado las instrucciones de la tarea, vamos de inmediato a desarrollar el contenido de nuestro material de apoyo. Y vamos a ir viendo, justamente tenemos acá, vamos a ir viendo las horas en inglés. Las horas en inglés, vocabulario básico relacionado con las horas. Y aquí tenemos esta pregunta, esta question. Tenemos qué hora es. Tenemos aquí, ¿no es cierto? Tenemos establecido qué hora es. Su traducción al inglés, what time is it? Esa es la traducción de qué hora es. Aquí hay una característica que ustedes tienen que tener muy en cuenta, los signos de puntuación, o en este caso los signos de interrogación. Los signos de interrogación, obviamente en español, nosotros lo colocamos al inicio y lo colocamos al final, pero en inglés solo lo colocamos hasta el final cuando es una pregunta. What time is it? Aquí tenemos qué hora es. La primera opción para decir la hora es la conocida como horario militar. Para esto solo necesitas saber cómo decir los números y nada más, ya que simplemente diríamos la primera parte, es decir, la hora y a continuación los minutos. Prácticamente nosotros tendríamos que tener un dominio completo, conciso en función de los números, nada más. Y en función de eso, ustedes la hora, se dice la hora militar. Ojo con esto, solo la hora militar, obviamente ustedes pueden determinar de esa manera. Primero decir los números de la hora y luego los números de los minutos, y eso es todo. Al igual que en el español diríamos, por ejemplo, son las 2:20. En inglés serían it's 2:20. En este caso, este it is o it's, como está contraído, obviamente corresponde son. Luego tenemos tú, que corresponde a la hora, en este caso que son las 2. Y luego el 20, que en este caso sería 20, que corresponde a esos 20 minutos. Y de esa manera se diría obviamente, cuando estamos hablando de horas militares. It's 2:20, y aquí tenemos una serie de ejemplos más. Otros ejemplos serían de las horas en formato militar, serían las siguientes. Por ejemplo, las 14 horas 55, 14:55. 14 corresponde al 14, 55 corresponde al 55. 2:30, 2 que corresponde al 2, 30 que corresponde al 30. 16 horas 12, 16 que corresponde a las 16 y 12 que corresponde a las 12. 6:47, 6 que corresponde a 6, 47 que corresponde a 47. 20 horas 45, 20 que corresponde a 20 y 15 que corresponde a 15. De esa manera, obviamente, ustedes pueden decir dentro de la hora militar, pero eso obviamente se utiliza solamente dentro del campo militar. Sin embargo, pese a toda esta característica que acabamos de ver, que acabamos de analizar, existe una opción más correcta y más extendida, sobre todo en entornos formales, como el académico o el profesional, en la que vamos a ver a continuación.
Debemos tener en cuenta que para este formato de horas utilizamos su forma simple, es decir, los números del 1 al 12. Eso quiere decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. No hay, como vemos acá anteriormente en la hora militar, no hay el 14, 14, no hay el 16, el 16, no hay el 20, en este caso las 20 horas, no. Este formato de horas en el formal no existe. Solo vamos del 1 al 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y aquí vamos a ver, vamos a ir analizando, vamos a ver el vocabulario básico de las horas y vamos a ver de este proceso de las horas en punto. Vamos a ver, y obviamente cuando hablamos de una hora en punto, utilizamos la determinación o'clock. Para referirnos a la hora en punto solamente debemos decir it's, que es el pronombre más el verbo to be. Tenemos it's. Luego le completamos con la hora, qué hora es. Y por último, la expresión o'clock. Y de esa manera nosotros estaríamos determinando de una manera formal y académica la hora en inglés. For example, it's 2 o'clock. It's 5 o'clock. It's 9 o'clock. Si ustedes pueden ver, tenemos la determinación it's. Vamos a utilizar los mismos colores. Luego tenemos la hora, en este caso es 2, tenemos 2, y luego tenemos la determinación con la frase o'clock, que hace la característica o da la determinación de una hora en punto. It's 2 o'clock. Tenemos lo mismo, tenemos it's, tenemos en este caso la hora, 5, y tenemos la determinación o'clock, que determina la hora en punto. Y así también tenemos it's 9 o'clock, tenemos la determinación it's, que determina son o es. Luego tenemos la hora a cual vamos a hacer referencia. En este caso tenemos 9, que es 9, y luego tenemos la determinación o'clock, que estamos diciendo que son las 9 en punto. La característica con el o'clock es que son en punto. Entonces aquí tenemos it's 2 o'clock, son las 2 en punto. It's 5 o'clock, son las 5 en punto. It's 9 o'clock, son las 9 en punto. Y así sucesivamente podemos hacer cualquiera de las horas. Recuerden una vez más, no hay 14, no hay 15 horas, no hay 16 horas, no hay 17 horas. Solo vamos con el formato de 1 a 12 cuando es formal. Recuerden que solo utilizamos la forma simple, es decir, del 1 al 12. Nunca diremos it is 13 o'clock. Es decir, 13 está mal. Acá no se puede utilizar estas determinaciones. Por lo tanto, eso es erróneo. Entonces, en este caso, si yo quiero decir que son las 3 de la tarde, en este caso sería it's 3 o'clock. Obviamente, pero ya saben que obviamente que están hablando de la tarde. Entonces, ahí vamos a ir viendo y analizando. Existen dos términos para referirnos a las 12, bien sean, pues, lamentablemente, o dicho de otra manera, tenemos dos tipos de 12. Tenemos el 12 del mediodía, pero también tenemos las 12 de la medianoche. Ahora, ¿cómo diferenciamos en las horas para decir estas 12, tanto cuando es de día, cuando es el mediodía y cuando es la medianoche? Tenemos las dos determinaciones. Tenemos 12 noon o simplemente noon cuando hablamos de mediodía. Este es lo que corresponde a mediodía. 12 noon o simplemente noon, cualquiera de las dos determinaciones. Ustedes pueden utilizar con el 12, 12 noon, o pueden simplemente decir noon, que están diciendo, obviamente ya se sobreentiende que es mediodía. O cuando yo utilizo para la medianoche, y utilizo 12 midnight. 12 midnight. Este midnight significa medianoche. Midnight. O simplemente midnight. Nada más. De esas dos formas nosotros podemos decir la medianoche. Entonces sabemos 12 noon para el mediodía, 12 midnight para la medianoche. O simplemente podemos decir noon para el mediodía o midnight para la medianoche. Eso es la característica que ustedes tienen que saber. Ahora, vamos a la siguiente etapa. Vamos a ver la hora con 30 minutos o la hora y media. ¿Cómo se lo dice? ¿Cómo se lo hace? Tenemos y media, half past. Esa es la determinación que nosotros vamos a utilizar para decir cuando, qué sé yo, son las 9 y media, las 10 y media, las 11 y media, las 3 y media y así sucesivamente, cuando tenemos 30 minutos.
Entonces aquí tenemos half past, corresponde a los 30 minutos. Cuando queremos decir que es una hora y media, debemos decir lo siguiente. Aquí tenemos la fórmula, y siempre va a ir esta estructura siempre primero, it's o it is, cualquiera de los dos que significa lo mismo. La expresión en este caso, tenemos aquí half past, siempre va a estar presente en esa posición. Y al último, la hora a la cual hace referencia. Siempre van a tener esa estructura. Esta es la fórmula para que ustedes puedan construir sus respuestas. Por ejemplo, vamos a ver, aquí tenemos is half past one. ¿Qué quiero decir? Tengo it's, que determina como son o es. Tenemos half past, que corresponde a los 30 minutos, y tenemos la hora a la que hace referencia, en este caso one, que es uno. Entonces yo digo, it's half past one, y estoy diciendo, es la 1:30. It's half past seven, entonces, ¿qué estoy diciendo? Son las 7:30. It's half past 11. Obviamente estoy diciendo son las 11:30. Entonces, ya saben, al último siempre va a estar ubicado ¿qué? Al último van a estar ubicados las horas a las cuales hace referencia. Y siempre se va a repetir la determinación half past. Half past siempre va a estar presente para indicar que ustedes están refiriéndose ¿a qué? Refiriéndose a horas y media. Entonces, it's half past one, it's half past seven, it's half past 12. Tenemos aquí, obviamente, hasta aquí el ejemplo, obviamente las determinaciones para la hora y media. Pasamos a la siguiente determinación. El cuarto de hora, cuando nosotros nos referimos a horas que están constituidas ¿en qué? Con 15 minutos. Por ejemplo, la 1:15, las 9:15, las 8:15, las 3:15 y así sucesivamente. Para hablar de una hora y cuarto, decimos lo siguiente. It's, siempre, ustedes ya saben, siempre va a estar esta determinación it's, que significa son. Luego va a estar la expresión quarter past. Ojo, aquí vamos a tener mucho cuidado. Ya vamos a ir viendo por qué. Aquí tenemos esta última determinación que es past. Tenemos quarter past y obviamente la hora a la cual hace referencia. Esas son las características en cuanto a esta determinación. Entonces, saben, is siempre va a estar presente. Aquí, como estamos hablando de cuarto de hora, es quarter past, ha pasado cuarto de hora ya, y obviamente la hora a la cual hace referencia. ¿Cómo obviamente quedaría? Obviamente, por yéndonos por colores, tenemos it's, que corresponde a son o es. Tenemos quarter past, que corresponde al cuarto de hora. Y obviamente tenemos a la hora a la cual está haciendo referencia. En tal virtud que dice it's quarter past 12. Eso quiere decir que son las 11:15. En la siguiente tenemos it's, siempre va a estar en esa posición. Luego quarter past, que siempre va a estar presente cuando nosotros hablamos de cuartos de horas. Y en este caso, la hora a la cual hace referencia, que en este caso es 3. It's quarter past 3. Son las 3:15. Y pasamos a la última. It's siempre va a estar presente, que es el verbo to be y el pronombre personal. Luego tenemos el quarter past, en este caso que es la expresión la cual determina que es cuarto de hora, y la hora a la cual estamos haciendo referencia sobre ese cuarto de hora. Entonces tenemos it's quarter past 2, tenemos it's quarter past 12, son las 11:15, it's quarter past 3, son las 3:15, it's quarter past 2, son las 2:15. Aquí cuando se utiliza este past, ojo con eso, se utiliza ese past, ¿cuándo? Cuando obviamente la hora ha pasado, cuando esos 15 minutos han pasado. Pero obviamente cuando faltan, ustedes han visto en determinadas ocasiones que ustedes van por la calle y dicen, disculpa, ¿qué hora tiene? Dice, faltan 5 para las 11, por ejemplo. Eso quiere decir que faltan 5 minutos para las 11. O en otro caso le dice, disculpe, ¿qué hora tiene? Dice, falta cuarto de hora para la 1. Eso significa que falta 15 minutos para llegar a la hora que se requiere, ¿no es cierto? Entonces, ahí nosotros utilizamos el menos cuarto dentro de la hora de inglés, que se traduce como quarter to. Cuando hablamos de quarter to, significa que falta 15 minutos para llegar a la hora requerida. Ojo con eso. Quarter past cuando han pasado 15 minutos, cuando son las 1:15, cuando son las 3:15, las 10:15 y así sucesivamente.
pero menos cuarto o quarter to, como tenemos aquí, cuando faltan esos 15 minutos para llegar a la hora. Ahora no solo puede ser el cuarto de hora, puede ser 5 minutos, puede ser 10 minutos, pueden ser 8 minutos. Ahí ustedes pueden utilizar esa determinación con to. Pero cuando hablamos de 15 minutos, obviamente vamos a ir directamente sobre quarter to. En este caso, sustituimos el past, ojo, como les había dicho, sustituimos el past de la primera determinación y lo colocamos, obviamente lo reemplazamos por el to. Cuando antes decíamos algo así como un cuarto de hora, pasado de hora, ahora decimos un cuarto de hora para, o falta 15 minutos para llegar a tales horas. Por lo tanto, se formaría con la siguiente determinación. Aquí tienen la fórmula. Sigue estando en primera instancia, sigue estando el it's. Luego la expresión quarter to y luego la hora a la que hace referencia. Es así de sencillo. Aquella para que la que falta un cuarto de hora, como referencia. Entonces aquí, vamos acá. Tenemos en los siguientes ejemplos, tenemos it's, y ya saben qué significa es o son. Luego tenemos quarter to cuando falta 15 minutos para llegar a la hora. Y al final tenemos la hora a la cual hacemos referencia. Por ejemplo, tenemos it's quarter to 12. A diferencia del anterior que decía it's quarter past 12, que decíamos son las 11:15. Aquí cuando yo digo it's quarter to 12, yo digo faltan 15 minutos para las 11. Pero aquí tenemos que diferenciar el past y obviamente con el to. Cuando yo digo past, significa que esos 15 minutos ya han pasado de la hora. Por eso digo son las 11:15, 11:15. Pero yo acá abajo cuando utilizo el to, significa que falta 15 minutos para arribar a la hora 11. Por eso digo it's quarter to 12. Faltan 15 o son 15 minutos antes de las 11. La siguiente tenemos la misma determinación, it's, que corresponde obviamente al verbo, el pronombre y el verbo to be. Luego la determinación quarter to, que determina que faltan minutos para que lleguen a la hora determinada. Y al final la hora a la cual se hace referencia. It's quarter to 3. Son 15 minutos antes de las 3. Eso significa acá. Pasamos al último, la última determinación. Igual tenemos el pronombre personal y el verbo to be. Luego tenemos la determinación quarter to para determinar que faltan 15 minutos. Y luego tenemos la hora a la cual hacemos referencia. Por lo tanto, dice it's quarter to 2. ¿Qué es lo que dice? Son 15 minutos antes de las 2. Esas son las determinaciones en cuanto a esta nueva determinación. Entonces ya saben ustedes cómo decir cuando son 15 minutos sobre la hora, quarter past, y cuando faltan 15 minutos para que arribemos a una hora, que es quarter to. Ya saben cómo hacerlo. Vamos a ver otras horas o other times. Vamos a ver otras horas adicionales que nosotros tenemos que aprender. Para el resto de las horas, aplicamos el mismo principio. Lo único que debemos a saber es que si los minutos pasan o no de la hora y media. En función de eso decimos si utilizamos el past o el to. Ojo, ya saben. Por ejemplo, yo puedo decir que faltan 5 minutos para las 9. Entonces, ¿qué yo tengo que decir? Entonces, en este caso, it's 5 to 9, por ejemplo. Son 5 minutos antes de las 9, cuando yo utilizo este to, antes. Pero yo sí quiero decir que son las 9:05 y utilizo el past. Yo diría it's 9, perdón, it's 5, 9. Eso quiere decir que son las 9:05. Esas son las características, ya saben. Entonces, en función de decir esto, paz cuando ha pasado los minutos y tú cuando faltan minutos para llegar o arribar a una hora. ¿Y cuál será la hora de referencia? Veamos esta información explicada en el siguiente esquema.
Si es antes del mediodía, ojo, vamos a ver, vamos a dividirlo por etapas. Si es antes del mediodía, cuando contamos cuánto pasa de la hora, utilizamos obviamente el past. Ojo con eso. Entonces aquí tenemos la estructura. Contamos cuánto pasa de la hora y utilizamos past. Como en español, por ejemplo, 2:20, 20 past 2. Entonces aquí, ¿qué estamos diciendo? Que ha pasado 20 minutos de las dos, o son 2:20. Eso lo estaríamos diciendo. Si pasan de media hora, contamos cuánto falta para la siguiente hora. En este caso, utilizamos el tú. Vamos a ver cómo. En este caso, como en español, 2 menos 20, o faltan 2 para las 20 horas. A ver, ¿qué es lo que decimos? 20 to 2. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, 2:35. It's 12, it's 25 to 9. Son 12:35. 8:51. It's 9 to 9. Entonces, qué es lo que estamos diciendo? Que faltan 9 para las 9. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos aquí 51, ¿cuánto falta para llegar a las 9? Entonces faltan 9 minutos. Entonces son 8:51. No quieren decir 8:51 y por lo general alguien dice, por ejemplo, ¿qué hora es? ¿No es cierto? Y les dice, queda viendo el reloj y dice, faltan 9 para las 9. Entonces aquí ¿qué es lo que tienen que hacer? Simplemente restar. Por ejemplo, aquí yo tengo 12:35. 35, obviamente, y yo tengo que restar cuánto falta, por ejemplo, para la una. Por eso, it's 20, son las 12, 5 to 1. Entonces, aquí estamos determinando. Igual aquí a las 8:51, it's 9 to 9. Las 11:13, it's 13 past 11. Entonces, ahí tenemos esas determinaciones. Cuando yo utilizo con to y cuando yo utilizo con past. Aquí, obviamente, vamos viendo y analizando cada una de estas determinaciones. Esas son las horas que nosotros y los modelos de horas que nosotros hemos podido, y obviamente tiene el idioma inglés, y hemos nosotros analizado cada una de ellas desde el principio. Por ejemplo, hemos tomado el tema de otras horas, como decir el resto de horas, como debo decir, cuánto falta para una determinada, quarter to, cuándo ha pasado un número de minutos, entonces quarter past, cómo decimos el cuarto de hora, quarter past, cómo decimos la media hora, half past, cómo decimos hora, cómo decimos obviamente las 12 para aprender a reconocer, cómo decimos las 12 tanto del mediodía como de la medianoche, cuánto igual decimos las horas en punto, que son temas básicos que nosotros vamos a ir viendo periódicamente y que tenemos que seguir aplicando, tenemos que seguir ampliando nuestro vocabulario dentro del área de inglés. Entonces, esas son las características que nosotros hemos visto en la presente hora de clase. Ustedes pueden observar, tienen todo el material dispuesto y diseñado para que ustedes desarrollen todas sus tareas sin ninguna complicación. Tienen todo el material respectivo. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final. Me han indicado que me imagino que para esta otra semana tienen ustedes ya exámenes en función de esta primera unidad. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer por esta primera ocasión? Ustedes tienen que hacer lo siguiente, tienen que revisar, ustedes tienen activados los materiales de apoyo de la semana uno, de la 2, de la 3 y de la 4 que viene más adelante. ¿Cuál es la finalidad del estudiante? Tiene que revisar, tiene que estudiar. Y de esa manera, obviamente, tienen todo el material. Las preguntas que van a ir, son 5 en mi caso, tienen que ir siempre, van a salir 100% del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Así es que, por favor, les invito a revisar, les invito a estudiar para que no tengan ningún inconveniente en esta en este primer test que ustedes tienen y obviamente que es en función de los materiales de apoyo que tienen de toda esta unidad. Señores y señores, con esta pequeña anticipación de lo que ustedes tienen en su aula virtual, me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan un excelente resto de semana en todas las actividades que hagan, que sean de prosperidad. Señores y señores, un feliz resto de semana. Nos vemos en las siguientes clases.